Pero para hablar del tema económico y principalmente del bolsillo del ciudadano, en la línea telefónica está el licenciado Lizardo Bolaños del CIEN, analista económico, quien nos ayudará a entender qué es lo que está sucediendo, tanto con el incremento del precio de los combustibles como con el incremento de la carne de res, que incluso hoy pues no se llegó a comercial en los mercados cantonales de la ciudad de Guatemala. Licenciado Bolaños, muy buenas noches, gracias por atendernos a las 10 p.m. Mi pregunta sería, ¿qué es lo que está pasando? ¿Es normal esto en el inicio de un nuevo gobierno o hay circunstancias internacionales que están afectando la canasta básica de los guatemaltecos? Buenas noches. Buenas noches a toda la audiencia. Y bueno, lo que vale la pena señalar es el incremento de precios de petróleo, que ha sido de cerca de 14%. En el último año, de cierta manera, también se ve reflejado el incremento de precios en el índice de precios al consumidor en Guatemala, que obviamente pues ve afectado y afecta la canasta básica del guatemalteco, porque de alguna manera ellos se reflejan incrementos en los costos de transporte y también en incrementos en los costos de la energía eléctrica. De hecho, el mercado eléctrico sufrió un incremento de más del 20% en el mercado spot, y pues hay una combinación entre algunas hidroeléctricas que entraron en un proceso de reparación, pero también por el otro lado, el depender de derivados del petróleo para poder proveernos de energía eléctrica. Entonces, obviamente, todos esos factores de alguna manera están afectando el bolsillo del guatemalteco, y a lo que llama la atención, pues obviamente es cómo es que un país como Guatemala puede hacerle frente a este tipo de incrementos. Ahí la importancia de pensar en alternativas, la generación de energía a través de hidroeléctricas, obviamente es uno de esos pasos, y el otro paso que debiera de seguirle apostándosele más es el tema del transporte urbano. Licenciado Bolaños, a lo largo de los últimos años se ha visto precios récord en cuanto a la cotización de los combustibles. En el momento en que se llegó a aquel precio histórico superando los $139 por barril dentro de la cotización del crudo intermedio de Texas, se hablaba de que era un mercado meramente especulativo. ¿Está sucediendo esto en estos momentos para que se dé un incremento tan sensible en cuanto al precio de los combustibles? Pues mira, uno nunca puede dejar de pensar que ello definitivamente puede ser una posibilidad. La situación como está en Europa, las preocupaciones respecto al mercado chino, hacen que muchos inversionistas pues traten de buscar algún tipo de mercado que les pueda ofrecer una mayor seguridad. Y en ese sentido, pues uno no puede dejar de pensar que commodities o productos como el petróleo pues pueden volverse una alternativa para protegerlos de caídas en malas inversiones y problemas económicos de los países. Licenciado Bolaños, dejando estos procesos que son muchas veces lejanos al ciudadano guatemalteco, haciéndolo más local, ¿qué puede hacer el guatemalteco para poder ajustar su presupuesto a estos incrementos sensibles que se están dando dentro de la canasta básica? Pues definitivamente tú lo has mencionado. La primera es evaluemos cuáles son las alternativas que tenemos. Creo que una de las labores importantes que podría tener ahí el Ministerio de Economía es difundirle a la población alternativas mucho más baratas para poder consumir, menús alternativos que podrían servirle a los guatemaltecos. A veces lo que tiende a suceder es que terminamos comiendo solo un tipo de producto o lo repetimos muy seguido durante la semana, habiendo otras opciones mucho más ricas, mucho más baratas para poder consumir. Y eso obviamente podría generar un cambio. 50 centavos, un quetzal y medio al día, que va sumándose al final de mes, especialmente cuando la familia es numerosa. Lo otro es identificar alternativas para poder reducir el consumo de transporte, ya sea que se compartan vehículos o simplemente que se utilice algún tipo de transporte alternativo para poder llegar ya sea al trabajo o a la escuela. Por último, uno debe prestarle atención también a cuáles son las alternativas de entretenimiento que uno tiene. Muchas veces uno cree que la única alternativa, por ejemplo, es ir al cine o ir a los centros comerciales, cuando realmente hay muchas otras alternativas de cómo puede pasar uno un buen momento. En ese sentido, por ejemplo, durante la Gran Depresión, en Estados Unidos se volvió muy famoso los juegos de mesa, y era una forma barata para poder entretener a la familia y fortalecer los valores familiares. Y en ese sentido uno podría pensar que hay ahí
una opción mucho más barata, que requeriría menos energía eléctrica, que requeriría menos internet, que requeriría un montón de menos costos, que podría volverse una alternativa para las familias. Licenciado Lizardo Bolaños, analista económico del CIEN, le agradezco haber tomado la llamada a las 10 p.m. y darnos